Bienvenido a este tiempo de encuentro con Dios. Te invito a que vayas preparando tu espacio, tu familia, a tu entorno, para concentrarte, para poner tu mirada, para poner tus ojos en lo que Dios quiere hablar a tu corazón en este día. Yo creo y entiendo que cada vez que agarramos y tomamos la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para cada uno de sus hijos, Dios tiene un mensaje para cada uno de los que están anhelando encontrarse con Él. Y por eso es tan importante que podamos tener ese tiempo de encuentro con Dios. Te animo a que puedas compartir tus motivos de oración, tus motivos, tus milagros que estás necesitando, o podés compartir también con nosotros los milagros que hayan ocurrido para poder ser agradecidos también a Dios, para poder bendecir el nombre de Jesucristo y glorificarlo en todo lo que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Así que en la pantalla van a ir apareciendo teléfonos, ¿no es cierto? Te invito a que te comuniques, a que mantengas ese ida y vuelta, ese feedback, para que podamos consolidar esta amistad también. Bendigo tu vida y te invito a que podamos juntos compartir un párrafo de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 61, es una profecía con respecto a Jesucristo y dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Qué interesante la misión o el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Este es el plan del Señor. Él recibe esta autoridad y se la delega después a la iglesia. Jesucristo, antes de partir, le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto yo se las doy a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas.
Entonces, qué importante es que nosotros en este tiempo de tanta angustia, tanta incertidumbre, tanta tristeza, tanta desazón, podamos tener esa palabra de esperanza, podamos llevar al que está a nuestro alrededor ese bálsamo que trae paz, ese aceite que trae sanidad al corazón, esa palabra que trae y acerca a Dios en medio de la necesidad de las personas. Qué bueno es que podamos nosotros interpretar esta palabra como propia. Es decir, que el Espíritu del Santo Dios, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar aliento al que está triste, para dar paz al que está prisionero de las situaciones y pueda encontrar una libertad, una salida en Cristo Jesús. Yo te animo y te aliento a que puedas apropiarte de esta palabra, porque yo sé y declaro, como dice esta palabra, el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido con un plan y un propósito, que es llevar las buenas nuevas a todo aquel que esté a tu alrededor. Bendigo tu vida, bendigo tu casa y tu familia. Te animo, te aliento a que podamos juntos también adorar a Dios a través de las canciones, a través de que nuestro corazón se eleve en la presencia de Dios para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, y que juntos también podamos tomar la palabra de Dios para nuestros corazones y aplicar nuestra vida a esa palabra. Te invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, gracias por tu palabra, por tu bondad. Gracias, Señor, porque vos no nos dejaste solos aquí en la tierra, sino que nos diste de tu Espíritu Santo y nos diste una misión, un plan, un propósito para que cumplamos. Queremos, Señor, ser esos obreros, esos ministros de tu palabra, esos ministros de tu Espíritu, que den y compartan también con los que están a nuestro alrededor. Oramos, oh Dios, para que nos uses para dar palabra de sabiduría, para que dar palabra de consolación, palabra de esperanza, palabra que trae sanidad al corazón. Te pido, Señor, que vos pongas esa abundancia de palabra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo de adoración, este tiempo de proclamación de tu palabra, este tiempo de declarar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que te invito a que puedas compartir tu motivo de oración, o que compartas desde dónde estás viendo o compartiendo este tiempo de encuentro con Dios, y juntos podamos gozarnos y alegrarnos en su presencia y compartir las cargas. Una carga compartida es mucho más liviana, ¿no? Y compartir el gozo, porque cuando uno comparte el gozo por un milagro, por alguna respuesta que Dios ha dado, entonces eso trae también liberación del poder de Dios, liberación y gracia se desata sobre la vida de otros también, infundiendo fe. Te animo a que juntos podamos compartir este tiempo de adoración y de exaltación al nombre de Jesucristo.
Alabamos el nombre del Señor. Qué bueno que es estar alabando, bendiciendo, cantando, porque cuando nosotros lo hacemos, cuando estamos conectados con el cielo a través de lo que de nuestro corazón sale para cantárselo a Dios, desciende su presencia. Eso dice la Biblia, desciende su presencia. Así que estás ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, conectado a través del Facebook, a través de YouTube, la presencia de Dios está en tu hogar, está ahí al lado tuyo. Y vos podés decir, yo no lo siento, no percibo, pero la Biblia dice que la fe no es por la vista, sino que es esa sensación o ese sentir o esa convicción de que Dios se está moviendo, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no lo veamos, Dios está. Y quiero desafiarte a que puedas tomarte este tiempo y le digas a Dios, Dios, háblame. Que tu palabra en esta noche pueda llenar mi vida, mi corazón, y que realmente esa presencia de Dios transforme cada uno de nuestro ser, cada una de nuestras vidas. Qué bueno que podamos estar en la presencia del Señor en esta hora. Yo quiero invitarte a que podamos escuchar la voz de Dios. Antes quiero hacerte un anuncio importante. Nosotros creemos como iglesia y como personas que Dios ama a cada uno indefectiblemente, y creemos indudablemente, defendemos las dos vidas. Y este sábado que viene, sábado próximo, sábado 28 de noviembre, en todo el país, en toda Argentina, del norte al sur, del este al oeste, vamos a unirnos nosotros como iglesia en esta marcha que llamamos la caravana, la marcha de las dos vidas. Vamos a hacer una salida a la calle diciendo que defendemos la vida desde la concepción. Ese niño que está por nacer también es amado por Dios, también es un ser humano, y también creemos que aún nuestra Constitución defiende eso, y nosotros vamos a salir a las calles a decirle a la gente y a nuestros gobernantes que nosotros estamos a favor de las dos vidas. Así que te invitamos a que vos puedas ser parte de esto. Y quiero ahora presentar sin más el tema de esta noche. El tema de esta noche es no te preocupes. Quiero hablar sobre este tema, no te preocupes. Hay dos versículos en la Biblia. Uno en donde Jesús, en Mateo 6:25, le dice a sus discípulos, no se preocupen por la vida o por su vida. Y después en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no se preocupen por nada. ¡Wow! Este es el desafío en esta noche. Y podés decirme, y quizás yo también lo reflexiono, ¿esto aplica en este tiempo, en este 2020, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo este año donde hubo tantas cosas que han pasado, cosas que realmente nos han preocupado, cosas que realmente nos han sacado muchas veces? Pero yo quiero decirte que sí, en el nombre de Jesús la palabra de Dios siempre aplica. Entonces el desafío de la palabra que viene sobre tu vida, sobre mi vida, en este momento que estamos escuchando es: no te preocupes, ocúpate. ¿Cómo es? No te preocupes, ocúpate. Y quiero, para empezar este mensaje, introducir explicando un poquito o compartiendo la definición de lo que es la palabra, lo que significa la palabra preocuparse. Dice que la palabra preocuparse hace alusión a
intranquilidad, inquietud, temor. La palabra preocuparse se asocia a la angustia. Es la definición en algunos diccionarios sobre preocuparse o preocupar, estar preocupado. Es el estado de ocupación del pensamiento en algo. Es como esta frase cuando decimos, este tipo está ido. ¿Viste cuando uno dice, bueno, estás como ido, estás como sacado? ¿Y quién no en este tiempo se ha sentido preocupado? ¿Quién no nos hemos preocupado por la economía? Nos hemos preocupado porque no podemos ver al ser querido. Nos hemos preocupado por la enfermedad. Hemos sentido miedo, temor. Quizás nosotros acá en Formosa todavía no tenemos contagio comunitario, pero nos preocupa lo que vendrá. Nos preocupa si se van a vacunar, no se van a vacunar. La gente que está enferma. ¿Cuántas cosas nos pueden llegar a preocupar si vamos a llegar a fin de mes o no? Pero en esta noche el Señor te dice a través de Mateo 6:25, no te preocupes por la vida. Y el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada. Así que quiero animarte a que tomes esta palabra. Ahora vos dirás, bueno, ¿y cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? ¿Cómo puedo no preocuparme por nada? Y quiero llevarte a una historia en la Biblia. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Es una historia muy conocida de la pesca milagrosa, se llama. Y es cuando los discípulos de Jesús salieron a pescar. Toda la noche estuvieron pescando y dice que no sacaron nada. Estaban desanimados, estaban preocupados, estaban pensando en esa situación de que no habían podido pescar nada. No sabían qué llevar a sus casas, no tenían el sustento para ese día. Y una de las cosas que pasa cuando nosotros estamos preocupados es que nos bloqueamos. La preocupación hace que nosotros tengamos la mirada puesta. Yo quiero leerte el pasaje. Y dice la escritura, en cierta ocasión, capítulo 5 de Lucas, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban las barcas y que los pescadores habían bajado de ella para lavar sus redes. Y Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca desde allí y enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Es una situación muy particular, pero quiero enseñar a través de esto lo que Dios también habló en mi corazón. Y pensando en esto que yo largué al principio diciendo no te preocupes. ¿Y cómo no podemos estar preocupados? ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba preocupado y como decíamos, la preocupación te desenfoca de la solución, te desenfoca del cambio, te desenfoca cuando estamos preocupados, cuando nuestra mente está ocupada es como dice el estado de ocupación del pensamiento en algo. Cuando estamos pensando en algo, él estaba con las redes limpiando. Y al estar mirando las redes que veía que estaban vacías, que no había peces. Y entonces la cabeza empezó a dar vuelta en eso, en qué iba a hacer. Y entonces llegó Jesús. Y la gente estaba ahí agolpada porque sabía que Jesús, donde iba, hacía milagros, donde iba, cambiaba y transformaba las situaciones. Jesús era alguien que transformaba y hoy transforma las vidas. Y ahí estaba el mismo Jesús. Pero la preocupación le impidió a Pedro ver a ese Jesús que se había acercado a ese escenario de su propia vida. Y muchas veces nosotros cuando estamos preocupados, nosotros no podemos ver que Jesús se ha acercado al escenario de nuestra vida para producir un cambio.
Pero hay dos cosas que tenemos que hacer cuando estamos preocupados, que sin querer y sin saberlo, Pedro lo hizo y comenzó un cambio. La primera cosa que debemos hacer es decirle a Jesús cuál es nuestro problema. Pedro quizás obró diferente de lo que le pasó en una ocasión a un hombre llamado Jairo. Dice que cuando Jesús llegó a la ciudad donde vivía Jairo, en ese momento Jairo no se paró en que era un hombre de la alta sociedad y que era una persona requerida dentro de la casta judía, podríamos decir. Pero Jairo, cuando lo vio a Jesús sin miedo, sin vergüenza, él se arrodilló y clamó y dijo: Jesús, mi hija se está muriendo, necesito que vayas a mi casa. Inmediatamente fue y acudió a él. Pero en el caso de Pedro no fue así. Mientras Jesús hablaba, le había pedido incluso sentarse en su propia barca, dice la palabra que leíamos recién. Pedro seguía remendando sus redes, limpiando sus redes. Y entonces Jesús, dándose cuenta que Pedro estaba tan preocupado y tan enfocado en su problema que no podía ver la solución de su problema, que había entrado en su barca que se llamaba Jesús, Él lo sacude y le habla a Pedro y le dice estas palabras. Jesús le dice: Simón, cuando terminó de hablar le dijo: Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echa allí sus redes para pescar. Pero Simón le dijo algo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. La primera cosa que debemos hacer es decirle a Jesús cuál es tu problema. Decirle a Jesús cuál es tu problema. Jairo fue y se postró ante él y dijo: Señor, mi hija se está muriendo, ven y haz algo. Yo sé que si tú vienes ya va a vivir. Cuando Josafat, el rey, se vio que venían dos ejércitos grandes, 3 ejércitos grandes frente a él no iba a poder vencerlo. No solamente convocó al pueblo a orar, él como rey se postró ante Dios y dijo: Señor, no sabemos qué hacer contra esta multitud que viene delante nuestro, pero a ti volvemos nuestra mirada. Ese es el tema. Dile a Jesús cuál es tu problema, como lo hizo Simón Pedro en esta ocasión, como lo hizo Jairo, como lo hizo Josafat, como lo hizo Nehemías cuando se enteró que su pueblo estaba destruido. Dice que él lloró, ayunó y oró delante del Señor, expresando lo que le estaba pasando en su corazón. Entonces, decile a Jesús cuál es tu problema. Vos que estás ahí conectado a través del Facebook, a través de YouTube, no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, pero Dios la sabe. Quizás Él ha entrado en tu barca es tu casa. En esta misma noche Jesús está ahí sentado al lado tuyo y vos estás mirando tus redes, vos estás mirando que están vacías, vos estás mirando que están rotas, vos estás mirando tu barca que ha vuelto de la pesca sin nada, sin fruto. Estás mirando tu vida, estás mirando quizás tu fracaso, la dificultad, el problema, pero una vez más viene la palabra del Señor a tu vida en esta noche. Por nada estén afanosos, no te afanes, no te preocupes por tu vida. Dice una vez más la palabra del apóstol: no se preocupen por nada. El Señor en esta noche te dice: no te preocupes, hijo, hija, no te preocupes. Dile a Él, decime cuál es tu problema. Jesús se acerca a Pedro, le da una orden, pero él primero dice: Jesús, toda la noche estuvimos pescando, no pudimos sacar nada. Dile a Jesús tu problema. Y la segunda cosa es: toma la actitud de obedecer la palabra de Dios. Toma la actitud de decir: Señor, a partir de hoy voy a hacer lo que tú me digas en mi casa, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos. Simón en ese tiempo, porque después Jesús le cambia el nombre. Simón significa junco, es algo que es inestable, pero Pedro significa roca. Cuando Simón tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le dice: ahora te vas a llamar Pedro, empezarás a llamarte Pedro. Y Pedro significa roca, dejó de ser un junco, un inestable. Y aquí está este Simón diciéndole a Jesús: yo no pude hacer nada por mí mismo, pero si tú lo dices, Jesús. Y un pescador sabe que si no pescó en la noche, menos va a pescar de día, a pleno sol.
pero dijo, si tú lo dices. En otras versiones dice, por tu palabra echaré la red. Tremendo. Es tremendo lo que sucede después. Entonces lo primero que Dios quiere que hagamos es decirle a Jesús cuál es tu problema. Y la segunda cosa, obedece a su voz. La voz de Jesús es dulce. Jesús le dice, cuando él termina de hablar a la multitud, va y se dirige a él, a Pedro. En su dificultad, en su problema, lleva la barca hacia la parte honda del lago. Echen allí sus redes para pescar. Y Simón, después de exponerle su problema y de decirle lo que le estaba pasando, le dijo, si tú lo dices, si tú me lo pides, yo voy a echar la red. Estábamos en esta semana en una que te invito a conectarte junto con nosotros, la iglesia de Formosa, lugar de encuentro con Dios, junto con la pastora de la iglesia Centro Internacional Puerta de Esperanza. Estamos haciendo un programa que se llama Entre Nosotras, de mujeres. Tuvimos una invitada, una doctora, estábamos hablando sobre el estrés y estábamos hablando de, la doctora nos decía que una de las cosas que alivia el estrés y quita la preocupación es cuando hablamos de lo que nos pasa. Lo que nosotros llamamos en la carrera, que bueno, el pastor ya se recibió y que yo estoy estudiando, de consultoría psicológica, que es la escucha activa, cuando la persona habla. Y qué mejor que hablar de nuestro problema a Jesús. Y esta doctora decía que alivia el estrés cuando uno habla de lo que le pasa. Entonces le dijo, Jesús, esto me está pasando. Pero después, en tu palabra, es la obediencia a la palabra, es la obediencia a lo que Dios dice. Y Él dice, en tu palabra echaré la red. Aunque parezca una locura lo que Dios te dice, aunque parezca que no es posible que tu matrimonio sea restaurado, que esa enfermedad sea sanada, que tus hijos vuelvan de los vicios, que tu casa se restaure, que la economía se estabilice, que en medio de la crisis, en medio de la pandemia, los hijos de Dios o los que creemos en Dios podamos prosperar. Aunque parezca una locura, vos y yo podemos decir, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. La palabra de Dios, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible. Por eso Él dice, en tu palabra echaré la red. Y es increíble ver lo que sucedió después. Dice, así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces yo quiero animarte en esta noche, en este momento, a que vos y yo podamos hacer lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses. No se preocupen por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Vuelca tu corazón delante de Dios, dile lo que te está pasando con acciones de gracia. Dale gracia porque las barcas se van a llenar, porque las cosas van a cambiar, porque cuando Dios interviene hay un cambio indudablemente. Y dice este pasaje que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque el primer milagro que Dios hace, cuando vos le presentás tu problema, cuando hablamos de lo que nos pasa, cuando oramos delante de Dios, es que toda carga se transforma en paz. Quiero invitarte a que podamos hacer estas dos cosas. Dile a Jesús tu problema y obedece lo que Él te dice. Empieza a decirle, Señor, yo me alineo a ti. Y vamos a orar declarando en esta noche que Él se lleva toda preocupación y vamos a empezar a ocuparnos porque Dios haga la obra en nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque vos nos insistís que no nos preocupemos por nada. Sinceramente, Señor, nosotros estamos en este momento y yo sé, Señor, que muchos de los que están conectados y viendo, participando de esta reunión online, están quizás como Simón, preocupados, muy preocupados, porque no es por una barca vacía, pero es por la situación que hay en su casa, ahí en el lugar donde ellos están, en el entorno, en la familia. Señor, yo sé que hay mucha preocupación, pero también sé que tu palabra es vigente hoy y que de la misma manera que vos, Señor, entraste en la barca de Pedro y transformaste esa situación y pusiste paz en el corazón de ese hombre, llenaste su barca, él tuvo para compartir
ir y llenaste la barca de sus amigos y todo fue transformado porque hubo una persona que habló contigo, que presentó su carga delante de ti y también obedeció a tu palabra. Señor, yo te pido en esta noche que vos estés allí llenando la vida, los corazones, cada casa, cada lugar que está conectado en esta hora. Señor, si hay preocupaciones, yo te pido que vos traigas paz, esa paz que dice el apóstol, que dice tu palabra, que sobrepasa todo pensamiento, que no la podemos entender. Guarda los corazones, las vidas que están preocupadas por enfermos, por situaciones de enfermedad, los que están preocupados por la situación económica, los que están preocupados por la situación familiar. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú comiences a traer alivio, 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 Señor. Oh Dios, declaramos en esta hora que tú estás con nosotros y vas a traer la victoria sobre nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea sellada en cada corazón y que podamos, Señor, memorizar esto que dice en Mateo 6:25. No se preocupen por sus vidas. Y lo que dice, Señor, el apóstol en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Señor, nos determinamos a ir a ti, a presentar nuestra carga y a creerte a ti en que vos vas a hacer lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te animo en este tiempo a que cuando venga y quiera venir algo que ocupe tu mente, que se llame preocupación, lo dejes delante del Señor, no hables. Si necesitas un oído, si necesitas hablar con alguien más, podés escribirnos en los números de WhatsApp que aparecen en pantalla, o podés escribir en el chat y seguramente alguien te va a contestar, alguien de la iglesia, algún consejero que pueda tomar tu pedido y vamos a ayudarte. Y aún si vos sos parte de la familia, de la iglesia y estás pasando una preocupación, no dudes en llamarnos, en escribirnos, porque queremos ayudarte, escucharte, poner nuestro oído, pero también que vos puedas derramar tu corazón delante de Dios y darte una palabra que pueda producir una transformación en tu vida, que es la palabra del Señor. Dios te bendice, nos vemos, estamos conectados entre semana y en todas las actividades que tenemos como iglesia. Bendiciones, buena semana para tu vida. En lo secreto quiero estar, allí permanecer y adorar, donde el cielo se unirá al oír a los hijos cantar. En lo secreto quiero estar, allí permanecer y adorar, donde el cielo se unirá al oír a los hijos cantar. Cuando te cantamos, el cielo desciende. Cuando te adoramos, tu reino viene. Cuando te cantamos, el cielo desciende. Cuando te